Carlo Acutis, desde una edad temprana, mostraba una conexión espiritual profunda. Mientras muchos chicos de su edad se distraían con las actividades cotidianas, él se destacaba por su fe ardiente. Su amor por la Eucaristía era algo fuera de lo común, reflejando un compromiso raro entre los jóvenes cristianos. Comprendía que Jesucristo no era solo una figura histórica, sino una presencia real y activa en su vida, especialmente a través de la adoración y la oración diaria. Así, su espiritualidad se convirtió en un faro de inspiración para todos. No solo se dedicaba a su fe, sino que también se comprometía a compartir esta experiencia con otros jóvenes cristianos. Carlo participaba activamente en la Iglesia, involucrándose en cultos, sermones y estudios bíblicos. Entendía que la fe no era algo para guardar solo para uno mismo, sino un tesoro para compartir. Su vida devota se entrelazaba con sus actividades diarias, mostrando que era posible integrar la espiritualidad en todos los aspectos de la vida, incluso en la era digital. Su misión era hacer del Evangelio un mensaje vivo, accesible para todos. Es curioso cómo Carlo, a pesar de vivir en tiempos modernos, encontró maneras innovadoras de expresar su devoción, utilizando Internet para hablar de religión. Él veía la tecnología como un aliado, no como un obstáculo para la fe. Esta visión única lo llevó a ser reconocido no solo por su fe inquebrantable, sino también por su creatividad en la evangelización. Y aquí comienza un viaje lleno de revelaciones y misterios que va más allá de la corta vida que tuvo. Pero, ¿qué le deparaba el futuro a Carlo y a su familia? Antonia Salzano, la madre de Carlo, tuvo un sueño que dejó profundas huellas en su fe. Soñó a su hijo junto a San Francisco de Asís, una visión que parecía simple a primera vista, pero que contenía un presagio de algo más grande. El sueño estaba lleno de simbolismos, como si fuera un mensaje directo de la providencia divina, anunciando un camino de santidad para Carlo. Aquella imagen de su hijo junto al santo era más que un consuelo materno, era el anuncio de una misión grandiosa que lo uniría a la historia de la Iglesia. En el sueño, San Francisco parecía señalar a Carlo como alguien que llevaría un mensaje de espiritualidad renovada, especialmente para los jóvenes cristianos. Para Antonia, no fue fácil comprenderlo de inmediato, pero la sensación de que algo extraordinario estaba a punto de suceder no la abandonaba. Compartió el sueño con su círculo íntimo, buscando consuelo en la oración, en las palabras de la Biblia y en los sermones de la Iglesia, mientras intentaba descifrar qué significaba ese sueño. Después de todo, ¿sería posible que su hijo, tan joven, pudiera tener un papel tan importante en la fe católica? Los días que siguieron al sueño fueron llenos de expectativa, pero también de inquietud. Antonia sabía que algo estaba a punto de ocurrir, pero no imaginaba qué sería. El sueño comenzaba a tomar una forma más concreta en su mente, como si el mensaje de Dios se estuviera revelando lentamente. Carlo, sin saber del sueño de su madre, continuaba su camino de fe, ajeno al hecho de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero entonces, un evento inesperado estaba por suceder. Pocos días después del sueño profético de su madre, a Carlo Acutis le diagnosticaron leucemia, una enfermedad cruel e inesperada. Para muchos, una noticia devastadora como esta habría sido un golpe casi insoportable, pero Carlo mostró una serenidad inusual. Aceptó la situación con una fe inquebrantable, creyendo que todo formaba parte del plan de Dios. En lugar de rebelarse o desesperarse, encontró fuerza en la oración y en los sacramentos, confiando plenamente en la voluntad divina, como si estuviera preparado para una misión más grande que la vida. La enfermedad progresó rápidamente, pero Carlo mantuvo su actitud positiva hasta el final. Decía que la tristeza es mirarse a uno mismo, la felicidad es mirar a Dios, mostrando que su visión trascendía el dolor físico. Incluso en medio del sufrimiento, continuaba evangelizando, hablando de Jesucristo, de la Eucaristía y de la importancia de mantener viva la fe, incluso frente a los desafíos más grandes. Su testimonio de fe tocó profundamente a todos los que lo rodeaban, incluidos médicos, enfermeras y amigos, quienes encontraban inspiración en su calma y devoción en medio de las adversidades. El 12 de octubre de 2006, Carlo falleció, dejando atrás un mensaje poderoso de espiritualidad y confianza en Dios. Su muerte,
Sin embargo, no fue el final de su historia, sino el comienzo de algo mucho más grande. La serenidad con la que aceptó su partida resonó como un testimonio vivo de la fe cristiana, inspirando a muchos a reflexionar sobre sus propias vidas y su relación con Dios. Pero ese evento trágico estaba lejos de ser la conclusión, algo grandioso estaba por suceder, y la Iglesia comenzaba a percibir la magnitud de su breve vida. El 10 de octubre de 2020, lo que parecía ser una vida corta y silenciosa adquirió dimensiones inimaginables con la beatificación de Carlo Acutis. La Iglesia reconoció oficialmente al joven como un ejemplo de santidad, cumpliendo así la profecía del sueño de su madre. Esta ceremonia fue un momento histórico, no solo para su familia, sino para millones de cristianos en todo el mundo. El testimonio de Carlo, marcado por su fe inquebrantable y devoción a la Eucaristía, se convirtió en un faro de esperanza para la juventud moderna, especialmente en tiempos de creciente desconexión espiritual. El proceso de beatificación reforzó el papel de Carlo como modelo a seguir, especialmente para los jóvenes cristianos que buscan una espiritualidad auténtica en un mundo cada vez más digital y materialista. La simplicidad de su vida y la profundidad de su fe mostraron que la santidad no está reservada para grandes figuras del pasado, sino que puede ser vivida por cualquiera, en cualquier circunstancia. Carlo fue recordado como alguien que integraba tecnología y religión, demostrando que la fe y la modernidad pueden caminar juntas sin perder la esencia del Evangelio. La beatificación no marcó el final de su influencia. Al contrario, desató una devoción aún más fuerte entre jóvenes y adultos. Las historias de Carlo comenzaron a difundirse como una verdadera corriente de fe, y las personas empezaron a inspirarse cada vez más en su ejemplo de vida sencilla, pero profundamente conectada con Dios. Sin embargo, esto fue solo uno de los muchos pasos en el reconocimiento de la santidad de Carlo. La devoción hacia él creció de una manera que pocos podrían haber previsto. Desde su beatificación, la devoción a Carlo Acutis creció de manera sorprendente, especialmente entre los jóvenes cristianos que lo ven como un modelo accesible de fe. Su vida simple, pero llena de espiritualidad, lo convirtió en un poderoso intercesor, sobre todo en cuestiones relacionadas con la tecnología e Internet. Carlo, que siempre había visto Internet como una herramienta de evangelización, fue declarado patrono de la tecnología, convirtiéndose en una figura de referencia para los jóvenes que buscan integrar la fe en la vida digital cotidiana. Esta devoción no se limitaba solo a oraciones personales o al culto familiar, sino que se extendió a toda la comunidad cristiana. Iglesias y movimientos juveniles en todo el mundo comenzaron a utilizar el ejemplo de Carlo como base para estudios bíblicos, reflexiones en los cultos y sermones sobre la espiritualidad moderna. Él, que era apasionado de Jesucristo y de la adoración, se convirtió en un símbolo de cómo la fe puede vivirse plenamente, incluso en tiempos de rápidos cambios tecnológicos. Carlo Acutis demuestra que la verdadera devoción trasciende cualquier era o herramienta. El crecimiento de esta devoción refleja la relevancia de Carlo como intercesor, especialmente para cuestiones contemporáneas, como el uso saludable de Internet y el equilibrio entre fe y vida digital. Muchos testimonios de fe han surgido desde entonces, mostrando cómo él ha intercedido en momentos de dificultad, especialmente para aquellos que enfrentan desafíos espirituales en la era moderna. Pero más allá de esto, Carlo también ha sido asociado con milagros concretos, abriendo las puertas al próximo gran paso en su camino espiritual. Después de su beatificación, comenzaron a surgir relatos de milagros y gracias obtenidas por la intercesión de Carlo Acutis. Uno de los casos más notables fue el de un niño brasileño, quien fue curado de una rara anomalía congénita después de que su familia pidiera la intercesión de Carlo. Este milagro fue oficialmente reconocido por la Iglesia y jugó un papel crucial en su beatificación. Testimonios como este demuestran que la fe en Carlo ha dado frutos, y cada vez más personas recurren a él en busca de milagros y ayuda en momentos de crisis espiritual o física. Los relatos de milagros no se limitan solo a curaciones físicas, sino también a profundas transformaciones de fe. Jóvenes que estaban perdidos en un mundo de distracciones, sin propósito o alejados de la Iglesia, encontraron en Carlo una inspiración para reconectarse con la espiritualidad. Sus historias resuenan en las iglesias, en los cultos e incluso en las redes sociales, donde la imagen de Carlo continúa siendo un símbolo de devoción.
La conexión entre su fe y el impacto en las vidas transformadas es una de las grandes señales de que Carlo Acutis ha trascendido la mortalidad y se ha convertido en un poderoso intercesor en el cielo. La popularidad de los milagros asociados a Carlo ha impulsado aún más su devoción, con personas de todas las edades buscando su intercesión. Muchos creen que estos signos son solo el comienzo de una serie de bendiciones que aún están por llegar. Así, Carlo no solo es recordado por su espiritualidad durante su vida, sino también por cómo, incluso después de su muerte, sigue siendo un canal de bendiciones. Pero, ¿indican estas gracias algo aún mayor en el horizonte? Algo que la Iglesia podría estar lista para anunciar. En un mundo cada vez más digital y frenético, la vida de Carlo Acutis es un poderoso recordatorio de que la fe y la santidad siguen teniendo un papel central. Logró integrar su devoción cristiana en su realidad moderna, demostrando que es posible mantener una espiritualidad profunda incluso en medio de tantas distracciones tecnológicas. Carlo enseñó que una verdadera conexión con Dios no debe estar limitada por los avances de la modernidad, y su propia vida es un ejemplo práctico de cómo los jóvenes cristianos pueden vivir una vida devota sin renunciar a las comodidades tecnológicas. La influencia de Carlo va más allá de la simple religiosidad, demuestra que la espiritualidad puede estar presente en todos los aspectos de la vida cotidiana. Los jóvenes que enfrentan la presión de las redes sociales, la frenética vida académica y las incertidumbres sobre el futuro encuentran en Carlo una inspiración para mantener la oración como un pilar central. Un ejemplo práctico de esto sería dedicar algunos minutos diarios a la oración o a la lectura de la Biblia, incluso en medio de una agenda apretada. Él demostró que la fe no es algo separado de la vida moderna, sino una fuerza que puede vivirse plenamente. Sin embargo, en medio de esta nueva era digital, surge una cuestión importante: ¿cómo mantener viva esta fe cuando todo a su alrededor parece desviar el enfoque espiritual? La vida de Carlo Acutis desafía esta pregunta con un ejemplo claro de que la santidad es accesible para todos, independientemente de las circunstancias. Creía que la tecnología, si se usa adecuadamente, podría ser un camino para la evangelización y una vida devota más rica. Su mensaje de fe continúa vivo y, quizás, nos llevará a un nuevo capítulo sobre cómo comprendemos la relación entre espiritualidad y el mundo contemporáneo. Carlo Acutis tenía un amor profundo por la Eucaristía, algo que surgió claramente en su corta vida. Desde joven, creía que la presencia real de Jesucristo en el sacramento era la máxima expresión de la fe cristiana, y dedicó gran parte de su energía a difundir este mensaje. Uno de sus proyectos más notables fue la creación de una exposición virtual sobre los milagros eucarísticos en todo el mundo. Compiló información detallada sobre más de 100 milagros eucarísticos, buscando no solo fortalecer su propia fe, sino también la de otros que, como él, sentían la necesidad de una experiencia más tangible de la fe católica. Esta exposición virtual no era solo un pasatiempo, sino una verdadera misión devota para Carlo. Creía que los milagros eucarísticos tenían el poder de transformar los corazones y reavivar la llama de la fe en las personas. Al reunir historias de lugares como Linciano, donde el pan y el vino se transformaron en carne y sangre, demostró que la Eucaristía es un puente directo entre lo divino y lo humano. Los jóvenes cristianos que visitan su exposición encuentran un espacio para reflexionar sobre el poder y la grandeza de este misterio central de la religión católica, algo que Carlo vivía con profunda adoración y alabanza. El impacto de este trabajo fue tan significativo que, incluso después de su muerte, su exposición sigue siendo accesible para los fieles de todo el mundo. El vínculo de Carlo con los milagros eucarísticos no fue solo una cuestión de estudio, sino una expresión de su propia fe viva y vibrante. Creía que la Eucaristía era el camino hacia el cielo, y su trabajo es una prueba de que, para Carlo, esta era la mayor gracia que un cristiano podía recibir. Y así, mientras su exposición sigue inspirando, también nos deja una pregunta: ¿qué más nos ha dejado Carlo en su legado de evangelización digital? Carlo Acutis es un ejemplo notable de cómo la tecnología puede ser utilizada para la evangelización. En una época en la que muchos ven Internet solo como un espacio para distracciones, Carlo demostró que puede ser una herramienta poderosa para difundir la fe.
Su proyecto de crear una exposición virtual sobre los milagros eucarísticos es un ejemplo perfecto de cómo la tecnología puede ser utilizada para llevar el mensaje cristiano a un público más amplio. Con su habilidad en la programación y el diseño, hizo que la profundidad de la Eucaristía fuera accesible para cualquiera con una conexión a Internet, rompiendo barreras y llegando a corazones en todo el mundo. La manera en que Carlo utilizó la tecnología refleja un enfoque innovador para evangelizar en un mundo digital. No simplemente creó una página web, sino que desarrolló una forma de hacer que la fe católica fuera relevante y atractiva para los jóvenes, quienes están inmersos en un entorno digital. Demostró que la evangelización no tiene que ser anticuada o limitada a formas tradicionales, sino que puede ser dinámica y moderna, utilizando las herramientas actuales para promover el mensaje eterno de Cristo. Este tipo de estrategia puede servir como modelo para otros jóvenes que desean emplear sus habilidades digitales con fines espirituales. La influencia de Carlo Acutis en la evangelización digital sigue creciendo, inspirando a otros a seguir su ejemplo. Su enfoque creativo es un recordatorio de que la fe y la tecnología pueden coexistir y fortalecerse mutuamente. A medida que más jóvenes exploran formas de integrar su fe con las herramientas digitales, la visión de Carlo sobre el uso de la tecnología para la difusión del Evangelio se vuelve aún más relevante. Con el Internet sirviendo como una plataforma poderosa para la evangelización, es importante reflexionar sobre cómo cada uno puede contribuir a esta misión digital de maneras innovadoras. ¿Qué descubriremos y aplicaremos todavía en nuestra propia experiencia de fe y tecnología? La figura de San Francisco de Asís desempeñó un papel crucial en la vida de Carlo Acutis, aunque de manera indirecta. El sueño profético de su madre, en el que Carlo aparecía junto a San Francisco, fue una señal del profundo impacto que el santo tendría sobre él. San Francisco, conocido por su sencillez y amor por los pobres, inspiró a Carlo a adoptar una vida de humildad y devoción auténtica. La espiritualidad franciscana, con su énfasis en la pobreza y la sencillez, resonó profundamente en el joven, moldeando su enfoque hacia la vida y la fe. Carlo no solo admiraba a San Francisco, sino que buscaba vivir según los principios que el santo defendía. Incorporó la sencillez y el amor hacia los demás en su vida diaria, dedicando su tiempo a ayudar a los necesitados y a profundizar su relación con Dios. La influencia de San Francisco también se reflejaba en su trabajo con la Eucaristía y en su enfoque devocional. La manera en que Carlo buscaba vivir una vida de pureza y amor, similar a la de San Francisco, muestra lo profundamente que fue tocado por esta figura histórica y cómo ésta influyó en su espiritualidad. La devoción de Carlo a San Francisco es un ejemplo de cómo los santos del pasado pueden influir en las nuevas generaciones de manera profunda y duradera. En un mundo que a menudo parece distante de la sencillez y la humildad, la vida de Carlo y su vínculo con San Francisco ofrecen una visión inspiradora de cómo estas virtudes pueden vivirse en el presente. La influencia de San Francisco continúa siendo una fuerza orientadora en la vida de los jóvenes cristianos, demostrando cómo las figuras del pasado pueden impactar la espiritualidad contemporánea. Pero, ¿qué más descubriremos sobre este vínculo y cómo influyó en la misión de Carlo? Después de la muerte de Carlo Acutis, su madre, Antonia Salzano, ha desempeñado un papel fundamental en mantener viva la memoria y el mensaje de su hijo. Con una profunda devoción y un corazón dedicado, Antonia comenzó a compartir la historia de Carlo con el mundo, ayudando a promover su causa de beatificación y alentando la devoción popular. Se aseguró de llevar el testimonio de fe de Carlo a las comunidades cristianas, organizando eventos, conferencias y encuentros en su memoria, ayudando a mantener vivo el legado espiritual de Carlo en una era digital. Antonia también se involucró activamente en la promoción del trabajo de Carlo, como su famosa exposición sobre los milagros eucarísticos. Su dedicación a la difusión de esta obra es un testimonio de su amor y compromiso con la fe que Carlo vivió. Además de apoyar la divulgación de la exposición, Antonia se ha esforzado en educar a los jóvenes sobre la importancia de la Eucaristía y la vida devota de su hijo, transformando el impacto de Carlo en una fuente de inspiración continua para nuevos fieles. El camino de Antonia Salzano tras la muerte de Carlo refleja una misión espiritual profunda y un compromiso por difundir el mensaje de santidad que su hijo dejó como legado. Es un ejemplo de cómo el amor y la dedicación de una madre pueden transformar una pérdida personal en una misión de evangelización y testimonio de fe.
Con su labor constante, Antonia sigue alimentando la llama de la devoción a Carlo y motivando a muchos a buscar una vida de fe más intensa. A medida que el legado de Carlo se expande, será interesante observar cómo su historia continuará evolucionando e impactando al mundo. Después de la beatificación de Carlo Acutis, el siguiente paso en su trayecto espiritual es la canonización, un proceso que reconoce oficialmente la santidad de una persona y la eleva a los altares de la Iglesia Católica. La canonización es un proceso minucioso y detallado, que requiere la confirmación de al menos 2 milagros atribuidos a la intercesión del candidato. El camino de Carlo hacia este reconocimiento oficial está lleno de esperanzas y oraciones, tanto por parte de sus devotos como de la comunidad eclesial, que ven en él un modelo contemporáneo de santidad. Los pasos hacia la canonización incluyen una investigación rigurosa sobre la vida y las virtudes de Carlo, además de la verificación de los milagros que se le atribuyen. La vida ejemplar y la dedicación de Carlo a la Eucaristía y a la evangelización digital son elementos clave que respaldan la causa de su canonización. El proceso incluye un análisis detallado de su vida, sus obras y el impacto que tuvo en aquellos que conocían su historia y buscaban su intercesión. Cada etapa de este proceso está marcada por un profundo respeto y una sincera búsqueda de la verdad espiritual. La expectación en torno a la posible canonización de Carlo Acutis es una prueba del impacto duradero que su vida ha tenido en la Iglesia y en muchos cristianos de todo el mundo. A medida que la Iglesia avanza en la investigación y confirmación de los milagros, la esperanza es que Carlo sea reconocido como santo, inspirando a las generaciones futuras a integrar la fe y la vida cotidiana de manera auténtica. Con la devoción continua y el crecimiento de su influencia, el camino de Carlo es una invitación a reflexionar sobre lo que significa vivir una vida de santidad en nuestro tiempo. Así, mientras su proceso avanza, se abren nuevos capítulos en la historia de la fe. Desde la beatificación de Carlo Acutis, su ejemplo ha encontrado un lugar significativo en colegios y universidades, donde su vida y testimonio son utilizados para inspirar y motivar a los jóvenes. Educadores y líderes religiosos han incorporado su historia en los programas de enseñanza, mostrando cómo la integración de la fe con los estudios y la vida diaria es no solo posible, sino también enriquecedora. Carlo, con su combinación única de devoción y habilidad tecnológica, sirve como modelo para los estudiantes que buscan equilibrar sus responsabilidades académicas con su vida espiritual. En muchos entornos educativos, la vida de Carlo se presenta como un ejemplo de cómo la fe puede manifestarse de manera práctica y moderna. Por ejemplo, en algunos colegios se llevan a cabo proyectos sobre la vida y el trabajo de Carlo, animando a los estudiantes a explorar cómo pueden aplicar sus propios dones y talentos para servir a Dios y a los demás. Además, su exposición sobre los milagros eucarísticos se utiliza como recurso educativo para profundizar en la comprensión de la Eucaristía e inspirar una práctica devocional más profunda entre los jóvenes. El impacto de Carlo en las instituciones educativas va más allá de las aulas, influyendo en cómo los jóvenes abordan su espiritualidad y responsabilidad social. Al hacer que la fe sea relevante para el contexto académico y moderno, Carlo ofrece una visión de cómo la devoción puede vivirse de manera auténtica y eficaz, incluso en un entorno competitivo y desafiante. Mientras los jóvenes enfrentan sus propios desafíos espirituales y académicos, el legado de Carlo sigue siendo una fuente de inspiración y orientación. Y así, la pregunta sigue siendo, ¿cómo pueden otros jóvenes seguir el ejemplo de Carlo en sus propias vidas de estudio y fe? Carlo Acutis se destaca como una figura influyente en la juventud moderna gracias a su capacidad para abordar temas contemporáneos con una perspectiva de fe profunda. En un mundo donde muchos buscan identidad y propósito en el ritmo frenético de la vida digital, Carlo ofrece un ejemplo de cómo encontrar equilibrio y autenticidad. Su habilidad para utilizar la tecnología para promover la fe y su dedicación a la Eucaristía demuestran que la espiritualidad puede ser una respuesta significativa a las cuestiones contemporáneas de búsqueda de sentido y conexión. Los jóvenes de hoy se enfrentan a desafíos únicos relacionados con la identidad y el propósito, a menudo exacerbados por las presiones de las redes sociales y las expectativas digitales. Carlo, con su enfoque equilibrado y devoto, ofrece una alternativa a la superficialidad que a menudo se encuentra en el mundo digital. Ha demostrado que es posible vivir una vida plena y significativa, manteniendo una profunda conexión con la fe y la espiritualidad,
incluso en un entorno saturado de información y distracciones. La vida de Carlo es un recordatorio de que, incluso en un mundo materialista y orientado al consumo, es posible buscar autenticidad y propósito a través de la espiritualidad. Su historia alienta a los jóvenes a no perderse en la búsqueda de aprobación digital, sino a encontrar una base sólida en los valores espirituales y en la conexión con Dios. A medida que la juventud contemporánea enfrenta sus propios desafíos, el ejemplo de Carlo se convierte en una fuente de esperanza e inspiración, mostrando que la verdadera realización proviene de una vida vivida con propósito y fe. Y así, la reflexión sigue: ¿cómo podemos aplicar estos principios en nuestra búsqueda de autenticidad y significado? Carlo Acutis es un ejemplo inspirador de santidad que resulta especialmente accesible para las familias. Su vida, caracterizada por la sencillez y la devoción, demuestra que la santidad no está reservada solo para los religiosos o para personas en situaciones extraordinarias, sino que puede vivirse en lo cotidiano, entre las responsabilidades familiares y los desafíos diarios. Con su dedicación a la Eucaristía y al servicio a los demás, Carlo ofrece un modelo práctico para que las familias enteras vivan la fe de manera profunda y significativa en su vida diaria. Para las familias, la historia de Carlo sirve como una invitación a integrar la espiritualidad en las actividades diarias. En lugar de ver la vida cristiana como una serie de rituales separados, las familias pueden aprender de Carlo a hacer de la fe una parte integral de sus interacciones y prácticas cotidianas. Ya sea a través de momentos de oración juntos, la participación en cultos y estudios bíblicos, o incluso con pequeñas acciones de bondad y servicio, la vida de Carlo ilustra cómo la santidad puede vivirse en cada aspecto de la vida familiar. El ejemplo de Carlo también anima a las familias a buscar una mayor unidad y propósito en su vida cristiana. Su enfoque en la devoción y el servicio demuestra que es posible encontrar una conexión espiritual profunda, incluso al enfrentar los retos y exigencias de la vida familiar. Con su legado, Carlo inspira a las familias a vivir la fe con más autenticidad y dedicación, mostrando que la santidad es algo accesible y alcanzable para todos. Y así surge la pregunta: ¿cómo puede cada familia aplicar este ejemplo de santidad en su propia vida, creando un entorno de fe más profundo y unido? La figura de Carlo Acutis ha dejado una huella significativa en varios movimientos juveniles católicos, inspirando a una nueva generación de jóvenes a vivir su fe con autenticidad y entusiasmo. Su historia de vida y su dedicación a la evangelización digital sirven como un poderoso ejemplo para los grupos de jóvenes en todo el mundo. Carlo, con su capacidad de combinar la fe con la tecnología, demuestra que la espiritualidad puede ser relevante e impactante en cualquier contexto moderno. Los movimientos juveniles católicos han adoptado la vida de Carlo como modelo para sus actividades y reflexiones espirituales. Ya sea a través de retiros espirituales, encuentros juveniles o campañas de evangelización, el ejemplo de Carlo se utiliza para motivar e inspirar a los jóvenes a integrar la fe en sus vidas de manera práctica e innovadora. Su uso de la tecnología para promover el mensaje cristiano ofrece un enfoque moderno y eficaz para la evangelización, que resuena particularmente bien con las nuevas generaciones. Además de servir como ejemplo inspirador, la vida de Carlo también proporciona herramientas prácticas para que los jóvenes se comprometan más profundamente con su fe. Su labor con la exposición sobre los milagros eucarísticos y su devoción personal están incorporados en actividades y materiales educativos que ayudan a los jóvenes a comprender y vivir la Eucaristía de manera más significativa. Así, Carlo no solo inspira, sino que también capacita a los movimientos juveniles para aplicar su fe de manera creativa e impactante. Y así, la pregunta sigue: ¿cómo pueden otros jóvenes seguir el ejemplo de Carlo para revitalizar y fortalecer sus grupos y movimientos de fe? Carlo Acutis, con su dedicación a los estudios y su profunda devoción, se ha convertido en un patrono significativo para los estudiantes de todo el mundo. Su vida es un claro ejemplo de cómo equilibrar la búsqueda académica con la espiritualidad, ofreciendo a los estudiantes una fuente de inspiración para integrar sus estudios con una vida de fe. Carlo demostró que es posible alcanzar la excelencia académica mientras se mantiene una sólida conexión con Dios, mostrando que los desafíos académicos pueden abordarse con un espíritu de devoción y confianza. Como patrón de los estudiantes, Carlo ofrece una fuente de inspiración y un modelo de cómo vivir la fe en medio de las exigencias escolares y académicas.
Su historia se utiliza con frecuencia para alentar a los estudiantes a mantener la fe y la moral, incluso cuando se enfrentan a las presiones y retos del entorno académico. Por ejemplo, los estudiantes pueden tomar inspiración de su ejemplo para equilibrar la dedicación a los estudios con la práctica constante de la oración y la participación en actividades espirituales, como servicios religiosos y estudios bíblicos. Además, Carlo es visto como un guía espiritual para afrontar los desafíos académicos y personales. Su vida proporciona un modelo de cómo mantener la integridad y la espiritualidad en un mundo competitivo, ayudando a los estudiantes a encontrar un propósito más profundo en sus trayectorias educativas. La devoción a Carlo ofrece a los estudiantes una manera de buscar orientación y fuerza divina, animándoles a enfrentar los retos con fe y determinación.